Bueno, el tema que estamos viendo ahora se llama prueba de hipótesis y se basa en todo lo que vinimos viendo previamente. Se basa, por ejemplo, en las áreas, que dijimos nos daban certeza de la frecuencia, de la distribución de los errores, de la distribución de las variables, que me permiten, por ejemplo, apostar. Uno sabe la frecuencia de ocurrencia de variaciones en torno a un 68% entre el primer desvío y segundo desvío hacia arriba y abajo, el 95% en los dos desvíos hacia arriba y hacia abajo, y el 97,7% en los tres desvíos. Entonces, uno podría hacer una apuesta y apostar, por ejemplo, que la diferencia de dos grupos, por ejemplo, sea diferente, la diferencia tenga que ser lo suficientemente grande para ser muy poco probable de Sí. que en realidad sean dos grupos iguales que estamos restando entre sí. Y debería ocurrir en el Una 5% clase. de las muestras que yo sacadas al azar en un modelo matemático No, llevado no estoy me pudiendo grabar, agrupan así que en torno a esta cola, por ejemplo, de la distribución normal. Si queremos ser todavía más exigentes, podemos hacer distribuir la probabilidad a dos colas. Cuando distribuimos a dos colas, ese 5% de error, en vez de decir que va a aparecer hacia abajo o hacia arriba la diferencia entre los grupos, decimos puede salir hacia arriba o hacia abajo. Entonces me va a quedar 2,5 de probabilidad hacia arriba y 2,5 de probabilidad hacia abajo. Entonces es todavía más exigente. No es que tiene que entrar en una zona de rechazo de la hipótesis nula del 5%, sino en una zona de rechazo de 2,5%. Entonces todavía las diferencias tienen que ser más grandes de lo que eran. Ahora, imaginemos la hipótesis nula. La hipótesis nula sostiene que, por ejemplo, dos mediciones que hemos tenido pertenecen a la distribución de los errores muestrales que se producen por el modelo matemático. La hipótesis nula sostiene que aunque esta puntuación parece muy lejana a esta, no importa, simplemente es parte de una distribución normal, es parte de la normalidad de los datos, poco frecuentes, pero que ocurren en una distribución aleatoria de errores. ¿Se entiende la idea? Esa es la hipótesis nula, que por ejemplo dos grupos no han diferido entre sí. Por ejemplo, después de que hemos hecho una intervención. Nosotros hemos establecido una zona de aceptación, comúnmente le decimos un 95% le damos a la zona de aceptación de la hipótesis nula y a la zona de rechazo un 5%, que puede ser 2,5 para un lado, 2,5 para el otro, si es bilateral, si es a dos colas, pero que estaríamos apostando a que en vez de ser una única distribución, nos estemos topando con dos distribuciones de dos grupos que son distintos, que la media de este grupo es claramente distinta a la media de este grupo. Este grupo tiene una media distinta a este otro grupo y yo estoy comparando dos cosas que no son iguales. No es parte de esta distribución de errores, esta puntuación, sino que es parte de las puntuaciones de un segundo grupo, que es distinto. Por ejemplo, mi grupo experimental y mi grupo control tendrían resultados distintos. ¿Se entiende? Bien. La hipótesis nula deberíamos aceptarla, según nuestra apuesta, si los valores caen dentro de la zona de aceptación. Zona de aceptación, ¿a quién llamábamos?
a ese 95% de probabilidad de que se distribuyera por error. En cambio, si logramos que las diferencias sean tan grandes como para entrar en la zona de rechazo, yo podría rechazar la hipótesis nula y aceptar mi hipótesis alternativa de que este resultado está representando un grupo que tiene una media y un desvío distinto y no es parte de este mismo grupo. Se diferencia del otro. No estoy restando las medias de dos grupos iguales. Estoy restando la media de dos grupos claramente distintos. Uno que ha mejorado con mi intervención y otro que sigue igual de mal porque es el grupo control y no recibió intervención. Por ejemplo, ¿sí? O una persona que tiene puntuaciones claramente bajas en funciones ejecutivas y no se puede explicar por la distribución normal de errores. O que es muy improbable a que se deba a eso. Pero siempre existe la posibilidad de que nos estemos equivocando, de que en realidad sea parte de esta curva de error. Por eso la prueba de hipótesis es una apuesta. La prueba de hipótesis tiene entonces una hipótesis formulada en términos estadísticos, donde hay una hipótesis nula, de que los datos que estamos observando son solo desviaciones de un modelo matemático, y una hipótesis alternativa que nos está diciendo que esos datos que estamos observando ya no pertenecen a esa distribución normal, sino que pertenecen a una distribución distinta de datos que son significativamente distintos. Tenemos que cotejar los datos empíricos con la hipótesis formulada a nivel matemático. ¿Son compatibles o no? Bien. La hipótesis nula siempre va a decir lo contrario a lo que diga mi hipótesis alternativa. ¿Sí? Mi hipótesis alternativa, si dice que mis dos grupos van a ser diferentes, mi hipótesis nula va a ser que son iguales. Si yo escribo que los dos grupos van a ser diferentes, estoy estableciendo una significación bilateral. Quiere decir que la espero a las dos colas. Si es diferente, puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, ese 5% de error lo estoy distribuyendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces me queda 2,5 hacia arriba y 2,5 hacia abajo. Si yo digo que este grupo va a tener puntuaciones más chicas que este, el 5% lo estoy poniendo hacia abajo. Si yo digo que este grupo va a tener puntuaciones más altas que este, las puntuaciones, el 5% lo agrupo hacia la cola de arriba. ¿Se entiende la idea? Bien. Ahora, acá está el diagrama de decisión. Puede ocurrir, como esto fue una apuesta, que la hipótesis nula sea verdadera. Entró en la zona de aceptación, entró dentro de ese 95% de aceptación que le íbamos a dar a la hipótesis nula, y hemos cometido una buena decisión. Los grupos no se diferenciaron. Puede ser al revés. Tenemos que rechazar la hipótesis nula. Entró dentro de la zona de rechazo. ¿Sí? Debemos rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula era falsa. Realmente eran dos grupos distintos. Es una buena decisión. ¿Sí? Ahora, le llamamos error alfa a lo contrario. El error alfa es las diferencias significativas entraron dentro de ese 5% que yo iba a utilizar para rechazar la hipótesis nula y sin embargo la hipótesis nula es verdadera. Se llama error tipo 1 o error alfa a estar rechazando una hipótesis nula que en realidad me estaba diciendo que las diferencias se podían explicar por error de muestreo. Muy improbable, pero era error de muestreo al fin y al cabo. Estoy cometiendo lo que se llama error tipo 1 o error alfa. No lo puedo saber hasta que haga otro experimento y no me salga, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Hasta que replique los experimentos.
Y existe un error más conservador que se llama error de tipo 2 y ha caído en beta, la zona de aceptación se llama beta, el resultado de la prueba de hipótesis, y yo estoy manteniendo una hipótesis nula que en realidad era falsa. Y este es el error de tipo 2 o error beta, que sería equivocarme por no darme cuenta que hay diferencias significativas y creer que no las hay. ¿Está bien? ¿Todo esto les suena conocido? Estamos refrescando algunas cosas que seguramente también ustedes conocían previamente, ¿no? Y esta es nuestra curva normal, que ahora nos va a llevar a hacer un pequeño ejercicio con la T de Student. Vamos a hacer la T de Student a partir de este problemita, que en condiciones presenciales lo hacían ustedes en persona con la computadora y tenían que sacar los datos y todo, pero ahora lo van a ver simplemente en las placas. Bueno, ¿cuál es el ejercicio? Hay una muestra de 30 pacientes con trastorno depresivo mayor. Y se les ha ofrecido recibir gratuitamente un tratamiento psicológico que queremos probar su efectividad. Se han evaluado previamente los síntomas depresivos y para eso usamos el inventario de depresión de Beck. Y a partir de este inventario tenemos las puntuaciones de depresión, la intensidad de la depresión de los pacientes, de estos 30 pacientes. El tratamiento es muy breve, es de 1 mes y medio. Y terminado el tratamiento, la mitad de los participantes va a estar en una lista de espera, va a ser un grupo control, mientras el otro grupo de pacientes, los otros 15 pacientes, recibieron el tratamiento en 1 mes y medio. Una vez que termina ese 1 mes y medio, se le va a volver a tomar el inventario de Beck a los pacientes que tuvieron tratamiento y a los 15 pacientes que no tuvieron tratamiento, estaban en lista de espera. Acá tenemos las mediciones pre, tanto del grupo que recibió la intervención, como del grupo control que estuvo en lista de espera, y acá están las mediciones post de ambos grupos también. ¿Está bien? Y estamos trabajando con una muestra de 15 personas, perdón, de 30 personas que se han distribuido 15 a cada grupo. Hay seguramente error de muestreo, pero tenemos un modelo matemático que me predice ese error de muestreo con 30 personas. Acá hemos abreviado y hemos utilizado el paquete estadístico SPSS para tomar la T de Student, que me permite comparar, por ejemplo, una variable independiente que tiene dos valores, por ejemplo, tratamiento versus lista de espera, valor 1 y valor 0 de la variable independiente, y tenemos también variables dependientes que pueden ser los grados de intensidad en el inventario de Beck. Por ejemplo, el inventario de Beck tiene una puntuación que te puede decir el nivel de depresión de una persona. Y es una escala cuantitativa. Entonces, con esas características podemos usar la T de Student para comparar los grupos. Bueno, acá estamos comparando los grupos, fíjense, experimental y control, 15 sujetos cada uno, ¿ven? El grupo experimental tiene una media de 36,53 y el control tiene una media de 34,73. Tienen depresión grave, ambos grupos, según el inventario de Beck. Y estos son los desvíos. Este se desvía casi 9 puntos, casi 10 puntos, y este casi 11 puntos de estas puntuaciones. Es decir, los sujetos están entre un desvío de 9 puntos y de 10 en cada uno de los grupos. Bien, esto es los resultados post. Vamos a ir vamos a ver los resultados post 1 mes y medio después. En el inventario de Beck, estos 15 pacientes tienen 14 puntos de depresión
este grupo que estuvo en lista de espera 33,67, y acá vemos el desvío más chiquitito, 14 puntos con un desvío de 3,6, y este tiene un desvío de 8,8. Bueno, con estos datos, la TDStudent estandariza estos valores y los pone sobre una curva normal. Y la diferencia entre esta media y esta media, el valor de t, lo pone, ¿qué posibilidades de que dos grupos iguales den esta puntuación por azar? Que se diferencien, por ejemplo, en 2 puntos. ¿Qué posibilidades en que dos grupos iguales, que están igual de deprimidos, se diferencien en 17 puntos? ¿Se entiende la idea? Miren la TDStudent acá, 0,47 para el pre. Hay una probabilidad del 63% de que estos dos grupos sean iguales. ¿Se entiende la probabilidad asociada? Lo más probable es que estos dos grupos estén igual de deprimidos, según esto. ¿Qué pasa un mes y medio después? La TDStudent me da menos 7,94. Quiere decir que en puntuaciones T, así como las puntuaciones Z ustedes las usan para hacer los perfiles neuropsicológicos, las puntuaciones T es una puntuación estandarizada igual que las puntuaciones Z. Está a menos 7,9 puntos de diferencia una media de la otra. ¿Se entiende lo que quiere decir esto? ¿Y qué tan probable es que esto se dé cuando los dos grupos están igual de deprimidos? A 0,000 y todavía no apareció el 1. ¿Qué quiere decir? Que es muy improbable que dos grupos iguales puntúen así por error de muestreo. En algún momento, si seguimos los ceros, va a aparecer un 1, ¿se entiende? Pero por ahí es una en 100.000, una en 10.000, no importa. Es lo suficientemente chiquitito para mí para pensar que el tratamiento que le dimos es el responsable de que antes tuvieran los valores equivalentes y que tenían una probabilidad del 63% de que estuvieran igual de deprimidos, y ahora me dicen que hay una probabilidad de 0,000 y no sé cuándo aparece el 1, de que estos dos sean el mismo grupo y que hayamos restado dos medias iguales por error de medición. Esto es tan improbable que cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula y tengo bastante seguridad para pensar que esto no es error de muestreo, sino que es el tratamiento psicológico lo que hizo la diferencia. Para eso sirven las pruebas de hipótesis. Me permiten ver este tipo de cosas. Es tan improbable que sea esta cola asintótica del error, de que están igual de deprimidos, que supongo que en realidad ahora este grupo, el tratamiento los ha convertido en un grupo distinto al que eran antes, mientras que los otros no han cambiado porque estaban en la lista de espera y no hubo una intervención ni nada que los cambiara de su estado inicial que tenían hace un mes y medio atrás. Bien. El menos 7,944 es el lugar donde está cayendo en la distribución T, en la cola, la puntuación de esa diferencia de medias que les acabo de mencionar. Y la probabilidad, seguramente va a aparecer un 1 más, si seguimos extendiendo los decimales, sería en el eje de las i, o de la ordenada, la probabilidad de que esto se produzca por error de muestreo. ¿Sí? A veces es fácil tomar la decisión, porque uno dice es demasiado improbable, pero a veces las cosas caen por acá y hay más error
y puede ser más gris la apuesta que estemos haciendo. Muy bien.